Aunque no hay concepto absoluto sobre la fecha exacta de su nacimiento, suele aceptarse la propuesta de André Coyné, quien sostiene que César habría nacido el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, del norte del Perú, basándose en el hecho de que en el calendario católico se celebra ese día a San Abraham, y siguiendo la antigua costumbre, se habría tomado el nombre del santo como el segundo nombre de nuestro poeta. El poeta fue el Benjamín Oshulka, es decir, el último de 12 hermanos. Su padre fue Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre María de los Santos Mendoza Gurrionero. Vallejo se crió en el seno de una familia mestiza con una gran devoción cristiana. Su familia en lo particular deseaba que se convirtiera en cura, porque su abuelo era un sacerdote gallegoni y su abuela una india mestiza, siendo esto lo que marcó su formación y explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico. César Vallejo fue un poeta que corregía mucho sus textos. Casi nunca estuvo satisfecho con lo que hacía. El poeta peruano, según los estudios de su obra, él corregía de una manera magistral, tanto que tal vez fue una de las mejores lecciones que ha dejado a todo escritor. El poeta estudió la primaria en su tierra y la secundaria en Huamachuco, hacia fines de 1908. Ingresó en 1913 a la Universidad de la Libertad, Trujillo, donde se graduó de bachiller, con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana, culminándolo en 1916. Por aquellos años se asoció al denominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espelucín, entre otros. En el año 1918, Vallejo viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este mismo año editó su primer libro con el título de Los Heraldos Negros, impreso en 1918 y circula en 1919. En 1920, el poeta estuvo envuelto en un incidente dramático, por el cual fue detenido injustamente y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Los periódicos de aquella época defendieron la inocencia del vate peruano, y gracias al trabajo de su abogado José Carlos Godoy Vallejo, quedó en libertad. Estando preso, escribió Escalas melografiadas, una prosa desgarradora. Los seguidores de su obra indican que este texto sirvió de inspiración para la construcción literaria de Trilce, 1922, considerada una obra innovadora en el uso del lenguaje. Esta usa múltiples figuras literarias, como onomatopeyas y vulgarismos, una obra que publicó poco antes de su viaje a Europa y que fue prologado por Antenor Orrego. Vallejo, considerado el representante máximo del vanguardismo en el Perú, deseaba viajar a Europa y lo hizo en 1923. Estuvo por diversas ciudades europeas, como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años. Estos estuvieron marcados por una gran pobreza en Europa. Al principio vivió de artículos periodísticos y ensayos que enviaba a distintas revistas del país, donde también lo marcó el intenso sufrimiento físico y moral. Se casó con la francesa Georgette Philipper. A lo largo de su vida, el literato laboró en diversos lugares, donde logró grandes puestos en la época, desempeñando roles importantes y obteniendo reconocimientos. En 1910 colaboró con su padre en sus labores de abogado de pleitos menores. En 1911 trabajó en Huánuco como preceptor de los hijos del hacendado y político Domingo Sotil. En 1912 trabajó como ayudante de cajero en la hacienda Roma de Víctor Larco Herrera.
En el año 1916 se integra al Grupo Norte, donde destacan figuras reconocidas. En esta época trabajó como profesor en el Colegio Barros y en el Colegio Guadalupe. El 13 de julio de 1923 llegó a París. El mismo año se mantuvo como redactor en Variedades, Amauta, El Comercio y Mundial. En 1925 viaja a Madrid. Trabajó como secretario de los grandes periódicos iberoamericanos. En 1930 el gobierno español le concedió una modesta beca para escritores. En 1932 se afilió al Partido Comunista Español. Regresó a París, donde vivió en la clandestinidad, tras estallar la Guerra Civil. En Rusia, en 1931, hizo el ensayo Reflexiones, al pie del Kremlin. En 1937, termina de escribir Poemas humanos y España aparta de mí este cáliz. En 1938, trabajó en París como profesor de lengua y literatura. Y es así que todo el esfuerzo que reflejaba Vallejo en todos sus labores fue reconocido en cada uno de ellos. César Vallejo es el innovador de la poesía del siglo XX, donde abarcó prácticamente todos los géneros. Su poesía era de admirar, y fueron tales como Trilce, Los Heraldos Negros, Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. Los Heraldos Negros es el título del primer libro de poemas escrito por César Vallejo, de 1915 a 1918, y publicado por primera vez en 1919, aunque con fecha de 1918. El libro está compuesto por 69 poemas, incluido el primero, Los Heraldos Negros, que le sirve de pórtico. El volumen se divide en 6 secciones, tales como Plafones Agiles, Buzos de la Tierra, Nostalgias Imperiales, Truenos y Canciones de Hogar. Dentro de todo su trayecto de la vida de nuestro literato Vallejo, también escribió varias obras literarias narrativas, las cuales hoy en día siguen teniendo un impacto más frecuente en la sociedad. Cabe resaltar entre ellas Escalas melografiadas, Fabla salvaje, Hacia el reino de los Esiris, El Tuxteno, Pacoyunque, siendo una de las más conocidas, El niño del carrizo, Viaje alrededor del porvenir, Los dos Zoras, El vencedor. Varias de estas han sido realizadas en teatro, dándole vida a las palabras de nuestro literato César Abraham Vallejo Mendoza. César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938, dándole así una pérdida tan grande a nuestra literatura. Fue enterrado en el cementerio de Montrouge, para luego ser trasladado a iniciativa de su viuda al Montparnasse.